Quiero invitarle que abra su Biblia, hermanos, en el libro escrito por el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 17. Mientras usted encuentra su escritura, yo aprovecho el tiempo para dar la bienvenida a todos sin excepción alguna. Capítulo 17 de Jeremías. Dice así como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Todos juntos el versículo 9. Pero quiero pedirle, antes de que lo leamos todos juntos, es fácil, no es muy largo, que ponga, ¿dónde tiene usted su corazón? Yo a veces no sé ni para dónde está, si para acá o para acá, pero bueno, el intento es al pecho, ¿verdad? Quiero invitarle que ponga su mano en su corazón y le diga, escucha bien lo que voy a leer. Escucha bien lo que voy a leer. Ahora sí, leámoslo todos juntos, a la de 3. 1, 2, 3. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hasta ahí. Ahora dígale, de hoy en adelante no me engañas más. Sé que puede causar risa, hermanos, por la forma en que se está haciendo, pero a medida que vayamos leyendo las escrituras nos vamos a dar cuenta lo complicado que es el interior del hombre. Tome su lugar, por favor. Yo tengo una supervisora que a veces le digo, mi amor, nomás te hace falta el dinero, porque para dar órdenes me saliste buena. Dice, no dices por favor cuando les dices a los hermanos que se sienten. No pides por favor. Bueno, gracias a Dios por ella, porque todo hombre que se para detrás de esta cátedra debemos tener la educación al máximo para hacer bendición. Amén. Así es de que doy gracias a Dios por mi esposa. Este versículo, amados hermanos, no deja a nadie fuera de la meditación o de recapacitar. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos corazón. Aún los animalitos. Y si usted se da cuenta, a veces los animalitos como que les es más fácil para obedecer. En casa hay un animalito, hay dos perritos, uno ya está bien viejita, yo creo que a veces ni oye, porque a veces le grito cookie, y ya como que es más fuerte y como que ¿ah? Pero hay otra que todavía está en una edad que le digo, hey, a su lugar, se va. Hermanos, hoy día yo quiero que nosotros entendamos, sé que usted ha escuchado diferentes predicaciones y que ha escuchado acerca de estos versículos, pero el objetivo principal de esto, hermanos, es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Se dice que no hay mejor conquistador que el que se conquista a sí mismo. Y el Señor nos concedió las herramientas, las armas para conquistarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si la Escritura declara con esa firmeza que el corazón es engañoso, y es engañoso más que todas las cosas, ¿usted cree que haya alguna excepción? Que alguien puede decir, no, el mío no. Cuando habla la Escritura del corazón, hermanos, no está hablando del músculo que hace funcionar o que bombea la sangre en todo el cuerpo, no. Está hablando del interior del hombre.
de su alma, de su espíritu, de lo que no se puede ver, del interior. ¿Usted cree que sea así como dice la Escritura? ¿Perverso? ¿Sí? A ver, quiero que todos meditemos. Porque puede haber alguien que diga, no, yo soy bueno, ¿qué te pasa? Yo soy bueno. Si la Escritura dice que engañoso es porque así es. Y yo quiero invitarle que no le hagamos caso. Porque déjeme decirle, hay un fenómeno en el cristianismo en estos tiempos que dice, no lo siento en mi corazón, por eso no lo hago. Ay, Padre mío. ¿Usted ha escuchado a alguien que dice, es que no lo siento, no lo siento? Pues déjeme decirle que nunca lo va a sentir si usted no le dice a su corazón, como un día dijo el salmista, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No va a poder. ¿Por qué? Porque ese interior es, la versión 60 dice perverso, de alguna manera ofensivo, pero es una realidad. El original dice incurable, incurable. Por eso el nombre de esta enseñanza es: el corazón del hombre es incurable. ¿Qué significa? No tiene cura. Nos vamos a morir, hermanos, vamos a dejar esta tierra y este ser interno va a seguir igual de enfermo. Y Dios lo sabe. Mire, vamos al libro de Romanos, a la carta de Romanos, perdón. Las cartas no se pueden mencionar como libros y los libros no se pueden mencionar como cartas. En otras palabras, no se puede decir el libro de Romanos, sino la carta escrita del apóstol Pablo a los romanos. Y cuando usted mencione alguno de los libros del Antiguo Testamento como Samuel, segundo, no diga segunda de Samuel, segunda de Reyes. No son cartas, son libros, es segundo. ¿Ven? Bien, carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Aquí hay una descripción, amada iglesia, que nos va a enseñar. Está larga la lectura, pero quiero que nos demos cuenta. Sé que ha leído esto, quizás algunos no, mayormente los que van empezando. Pero dice esta escritura en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Leo y voy a tratar de leer rápido para avanzarle al tiempo. Escuchemos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oiga, el hombre detiene la justicia de Dios con injusticia. Y eso es un problema. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La creación da la gloria de Dios, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, en su interior, en su corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando usted escucha a una persona que diga yo para allá, yo para acá, yo, aunque sea creyente, hermanos, esa persona está envanecida en su corazón. ¿Por qué? Porque para él no existe otra cosa que esté fuera de sí mismo. Yo para allá, yo para acá. Es terrible. Bueno, sigamos. Y cambiaron, a ver, pero
El 23, sí, gracias hermano Ricardo. Y cambiaron la gloria de Dios en incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, oiga, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que cuesta rechazar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malindicencias, malignidades, murmuradores, extractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué le parece? Pregunto, el mundo entero está identificado aquí, pero ¿qué nos va de juzgar al mundo afuera, hermanos? Yo quiero preguntar, ¿cree que en esta lista de todo esto pudiera haber algún cristiano? ¿Entre nosotros podrá haber alguien así? Pudiera. Pero hermanos, eso no es el problema. Yo considero que eso no es el problema. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana. ¿Sabe cuál es el problema y grave? Yo puedo pensar que no el homosexualismo, el lesbianismo, pero ¿qué hay de la envidia, de los celos, de la murmuración, el chisme? Contumaces, la palabra contumaz es aquella persona rebelde que no se sujeta a nada. No. La palabra sujeción es en contra de su entendimiento. Es terrible. Pero como le digo, ahí no radica el problema. ¿Por qué? Porque eso es desde el principio de la creación. En el momento que Adán y Eva pecaron delante de Dios, esa maldición cayó sobre nosotros. Y cada bebecito precioso que nace en esta tierra, hermanos, viene con ese paquete. Que todo es cuestión de tiempo, que esa criatura empiece a crecer, empiece a tener uso de razón y empiece a desenvolverse para caer en esas situaciones. Aun cuando ese bebé es inconsciente, hermanos, está ligado a eso. Aquí no tenemos bebecitos, pero si tuviéramos alguno que apenas empieza a caminar,
La mamá está por ahí, vamos a decir, está sentada aquí al frente, ¿verdad? Y el chiquitín quiere venir para acá, agarrar la guitarra, y la mamá le dice, no, hijo, no, ven. Y parece que le dijera, ve, agarra la guitarra, túmbala y cóbrale las cuerdas. Al cabo el hermano Saulito ahí le puede comprar otras. Pareciera que le dijera, va, ve y haz eso. Y un día yo me quedé pensando, bueno, esto es terrible. ¿Por qué? Porque la desobediencia está ligada. Incluso el proverbio dice, la necedad está ligada al muchacho, pero la vara de la corrección lo hará apartarse de ella. Imagínense, el ser humano necesita a veces que, para poderlo hacer reaccionar. Esa es la naturaleza. Pero insisto, no radica ahí el problema, hermanos. No es ese el problema. Dele una vuelta a su página. Dele una vuelta a su página. En el capítulo 3 es otra escritura que está un poquito también larga, hermanos, pero prefiero tomar el tiempo, leerla para que seamos más claros en esta noche. Dice en el versículo 9, ¿qué pues? Hablando el apóstol Pablo, somos nosotros. ¿Y a quién se refiere cuando dice somos nosotros? A la nación de Israel, que era la que tenía la palabra de Dios, porque está escrito en muchos lugares, dice, porque la ley vino por los judíos, oiga, y eso, la ley es algo de mucho peso, porque fueron las leyes establecidas para la humanidad y fue entregada a ese pueblo más pequeño en los tiempos que Dios llamó a Abraham. El más pequeño, incluso dice, no porque eras de los más, sino porque eras el más pequeño, te escogí. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros como judíos seremos mejor que ellos. ¿Que quiénes? Que los griegos, que los gentiles. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejor que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo. Oiga, por si alguien había que dijera, no, yo no. No lo digo yo. Si alguien había confiado y decir, ¿qué pasó, hermano? Yo soy creyente, también yo. Pablo dijo, celoso, también yo. Pero vuelvo a repetir, como está escrito, y déjeme decirle que si está escrito aquí, para mí es la verdad y no tiene contradicción. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Yo conocí un hermano del Salvador, ya de edad. Él partió a los 89, 90 años. Pero él y su familia usaban esta definición cuando algo no salía bien o alguien no hacía. ¡Qué inutilidad! Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, vuelve a repetir. Esto es poderoso, amados hermanos. No se entristezca si usted llegó a pensar que ya era bueno y que. ¿Cuántos buenos hay aquí? ¿Cuántos malos? ¿O tampoco? Todos, hermanos, todos somos malos. Todos somos malos. Así nacimos. Por naturaleza.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, santo Dios. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es terrible. Voy a pedir a alguien que me ayude para no enfocarme yo en esto. Hay un versículo que dice aquí mismo, aquí está, no sé si es en el 3, pero ayúdame a buscarlo, que dice: por tu corazón no arrepentido, atesoras juicio para el día del juicio. Eso es lo grave, hermanos. Eso es lo grave del asunto. El que haya toda esta clase de situaciones en el ser humano es grave, pero no es lo más grave del asunto. Lo más grave del asunto es cuando no se reconoce la condición en la que la naturaleza del hombre se encuentra. Capítulo 2, versículo 5, vamos ahí. Gracias, hermanos. Ahora voy a tener que practicar, gracias, para que se me haga una costumbre. Gloria a Dios. 2:5. Bueno, vamos a leer desde el 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Rápidamente, ¿qué entendemos cuando dice tú que juzgas el error de aquel, haces lo mismo? Usted ha llegado a escuchar la expresión que dice: este hermano, yo por lo menos no hago eso. Yo por lo menos. Se cae en el fariseísmo de aquel hombre que estaba un publicano de rodillas en el altar diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Pero el fariseo decía: Señor, fíjese la falta de vergüenza. Señor, gracias te doy porque no soy como este. Santo Dios. Yo ayuno 2 días por semana. Doy la 10ª parte de todo lo que poseo. ¿Cuál fue el resultado de uno y de otro? Dice que aquel que se justificó a sí mismo se fue a su casa igual. Pero aquel que estaba ya de rodillas diciendo: Señor, sé propicio a mí, soy un pecador, ten piedad de mí, dice que se fue justificado. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, yo he llegado a escuchar. ¿Por qué? Porque yo peco de observativo. En una ocasión estaba escuchando a un hermano que se estaba quemando a otro. Y le digo: hermano, pero ¿a poco tú no cometes errores? Sí, pero yo por lo menos no hago como él. Ah, no, pues a ver si te sirve en la presencia de Dios. A ver si tú le ayudas un poquito a pagar la consecuencia de sus errores. Porque déjame decirte, él va a dar cuenta de sus errores. Pero ¿tú qué crees? No, pero es que yo por lo menos, no te justifiques a ti mismo.
No es posible. Dice más adelante, hermanos. Y piensas, bueno, el 4 es el que quería que meditásemos. El versículo 4 dice: o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oiga, la gracia, la benignidad nos inclina, nos lleva, nos conduce al arrepentimiento. El problema es cuando no surge. Ahí es el problema grave. Dice en el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Oiga, el cual pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué dice en Jeremías 17:10? ¿Quién es el que conoce el corazón? Solamente Dios. Déjeme decirle, ni siquiera nosotros. Porque si lo conociésemos, no nos dejaríamos engañar. Por eso le decía al principio, dígale, desde hoy no me engañas más. Y mujeres que son las que piden más, ay, yo quisiera que mi marido me diera su corazón. No se lo pide, es perverso, es incurable, no se lo pida al corazón, mejor ámelo nada más. Dame tu corazón. Porque ni siquiera conocemos el nuestro, ¿cómo vamos a poder conocer el del vecino? El único que lo conoce es Dios. Y Él es el que va a retribuir según sean sus obras. Nadie más. Nadie más. Bien. Ya hasta ahí vamos a dejar de la perversidad del hombre. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿O por qué debemos preocuparnos por conocer nuestro ser, hermanos, nuestro interior, y conquistarnos a nosotros mismos? Yo ya le he hablado y le he testificado y le he dicho, cuando yo entendí que preocuparme por mis propios errores era más beneficioso que estar viendo los de los demás, yo empecé a avanzar y empecé a madurar y empecé a crecer. Mientras me mantuve viendo los errores de medio mundo y diciendo, por lo menos no soy como este. Créame, se padecía de todo. Pero cuando logramos, hermanos, a conocer nuestro interior, podemos y tenemos el poder para decirle, estás mal, tienes que cambiar esto. Estás mal, tienes que deshacerte de ello. Pero solamente es posible cuando invertimos tiempo a la Escritura. ¿Cuántos de ustedes habían leído estas porciones? ¿Sí? ¿La mayoría? Cuando conocemos y hay un interés, de corregir nuestro proceder, claro que sí se avanza. Pero cuando lo ignoramos y decimos, oh, yo sé que Cristo me ama, Él es bueno, no me va a hacer un mal, déjeme decirle que puede llevarse la sorpresa en el día postrero, cuando ya no va a haber otra oportunidad y que le diga, ¿sabes qué? Apártate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. Oye, pero si era el que les predicaba en Santa Cruz, era el pastor de Santa Cruz. Apártate de mí, no te conozco. Y yo, créame que ya le voy a decir, pues yo era el que predicaba allí, yo era el pastor y yo era el que lo dije. Pues sí, pero tu vida ¿cómo estaba? O sea, te agradezco por lo que hiciste, porque por medio de esas predicaciones muchos llegaron a salvarse, pero y tú también tienes que darme cuentas, así es de que sepárate, no te conozco. Hasta la piel se me enchina, hermanos.
Dios me guarde. Es terrible. Esto, hermanos, separa el oído de Dios sobre nosotros. Aquí es donde quiero que meditemos. A veces oramos y decimos, parece que no sale ni del techo. No es problema. Pregúntese por qué. ¿Por qué siento que mi oración no cruza ni siquiera el techo este, que es de un material que si le pico con una vara, sale hasta el otro lado? Ahora imagínense un techo de los de México, porque allá sí hacen casas, no como las que hacemos aquí. Le aseguro que si yo tuviera una vara larga, con la pura fuerza, y que ya no tengo mucha, le aseguro que le digo, vaya, asómese y allá va a ver el pico arriba. De lo débil que es esto. Ahora imagínense un techo de concreto. ¿Por qué mis oraciones no llegan a la presencia? ¿Por qué no recibimos las peticiones que tenemos? ¿Por qué nos sentimos como que no me siento así como que sí, el Señor está cerca? Vamos a Zacarías, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Zacarías capítulo 7. Solamente vamos a leer este versículo. Son unos versículos en Zacarías capítulo 7. Bendito es Dios. Zacarías capítulo 7, versículos del 8 al 13. Dice el profeta Zacarías: y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Oiga, desde el Antiguo Testamento era lo mismo: ámense entre ustedes. Así, quiero repetir este versículo: así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Contra quién? Contra su hermano. Una vez más, no oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón. ¿Qué significa esto? En su interior, un mal sentimiento contra su hermano. ¿Por qué? Porque no es del agrado de Dios. El versículo 11. ¿Pero qué? Wow. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos. Ponga sus oídos. Así póngase las manos en sus oídos. Y apriételos. Apriételos. Y yo le voy a hablar. ¿Me escucha? Esto fue lo que hizo Israel, hermanos. Esto fue lo que hizo Israel. No escuchó. Y pusieron ¿qué? Su corazón como diamante. O sea, podemos escuchar con nuestro... ¿Con qué se escucha? ¿Con los oídos o con el corazón? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el escritor? ¿Se equivocó? Porque si hablamos con la lógica humana, diría, no escucharon con sus oídos, ¿verdad?
Pero dice, no escucharon con su corazón. ¿Qué significa esto? Que no dispusieron su interior para hacer la voluntad de Dios. Hay un proverbio que dice bien esto: cuando te invite a comer a alguien que no es realmente una persona genuina, no vayas. No me recuerdo la cita, pero así dice la escritura. Porque te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Oiga, hay quienes pueden dar de comer y pueden invitarte a un refresco, pero su corazón no está contigo, o sea, no son sinceros. Eso es posible, eso es terrible. Y más terrible es que sea en una persona que conoce de Dios. Eso es lo más triste. Yo quiero preguntar, ¿yo he inspirado esto a alguien aquí, hermanos? Dígalo con toda confianza. Porque yo entiendo lo valioso que es y trato de hacerlo con todo mi ser. ¿Por qué? Porque eso es bendición. Trae bendición no solamente al que recibe, sino al que también da. Te dirá, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Eso es doloroso y es triste. ¿Por qué? Porque un cristiano, un creyente, debe gozar del amor de Dios. Así es de que estos cuidados deben ser entre nosotros con mucho entendimiento y mucho enfoque. ¿Para qué? Para que aquello sea agradable, fomente la buena relación y el Señor se haga presente. Vamos a seguir adelante. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni la palabra que Jehová de los ejércitos envió por su espíritu, ahí le faltó santo, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Versículo 13. Y esto fue el resultado. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuchó, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparció con torbellino por todas las naciones, y todos sabemos lo que le sucedió a Israel. Entonces, hermanos, el no conocer nuestro ser, nuestro interior, para conducirnos como es la voluntad de Dios, quizás hasta el día de hoy usted ignoraba, pero después de hoy ya no va a ignorar esto. Ahora depende si abrimos nuestros oídos para escuchar la voz de Dios o lo cerramos y no lo escuchamos. Yo le garantizo que el Señor tampoco le va a escuchar. Y es por eso que muchas de las veces hay quienes dicen, yo la verdad, pues no, yo siento que Dios a mí no me oye. ¿Por qué? Preguntémonos, ¿cómo está nuestro ser? ¿Cómo está nuestro interior? Porque una relación, hermanos, genuina con una persona, podemos apercibir aquel aprecio. Yo por ahí he escuchado que hay dos hermanas aquí, que voy a reservarme los nombres, que en varias ocasiones he escuchado que dice, son las mejores amigas. Yo pregunto, cuando una está enferma, ¿qué hace la otra? Le cocina un caldito y le dice, mira, ok, no te preocupes, tú cobíjate hasta más no poder,
ahorita llego con un caldito para que te levantes. No dice, pues ay, pide a Dios que no te vas a morir. Ay. ¿Por qué? Porque le duele. Esa relación le duele, su condición le duele. Y por naturaleza va a ver qué puede hacer, qué está a su alcance en beneficio de aquella. El Señor, hermano, se presenta de la misma manera. Él dice, bueno, como no escucharon para hacer lo que les dije que hicieran, ellos también clamaron y yo no escuché. Qué terrible, hermanos. Es algo triste y doloroso ser rechazados por nuestro Dios. Entonces, el corazón obstinado, Dios no lo atiende. En la porción bíblica que compartía nuestra hermana Laura, dice, Dios es excelso, es poderoso, es grande y atiende ¿a quién? No al altivo, ¿verdad? ¿Qué hace con el altivo? ¿Quién quiere ser mirado por Dios de lejos? Nadie, nadie, yo no. Yo le digo, Señor, ten misericordia de mí porque yo sin ti estoy perdido. No somos nada. Tristemente Israel no quiso oír. Culparon a los profetas y dijeron, este Jeremías cómo enfada, pónganlo allá en la cárcel, en la mazmorra para que ya no esté hablando. Allá, aviéntenlo allá donde nos... Ay, que grite todo lo que él quiera y que no hay problema, ya aviéntenlo. No queremos oír locos como este. Se obstinó su corazón a sus razonamientos y diciendo esto es lo correcto, esto es lo que es bien, esto es lo que yo digo y esto es lo que se va a hacer. Terrible le fue a Israel por eso. Entonces, no es agradable, hermanos, el cerrar el corazón a la voz de nuestro Dios. Antes eran profetas, ahora son pastores o maestros. Cuidado cuando la palabra es predicada y lejos de recibirla, ya van con lo mismo. Cuidado, cuidado. Yo les invito que haya temor en nuestra vida. Analicemos nuestro proceder. Pero hay buenas noticias, hermanos. Dice en el Salmo 51:17, esto fue declarado por el rey David. Después de haber entrado a Betsabé, el Señor le redarguye, le trae presente su pecado y David, como era un hombre que reconocía a Dios, él mismo se sentenció por la manera en que el profeta Natán le presenta el caso. Dice, el tal debe morir. Cuando viene el profeta Natán le dice, David, ese hombre del cual yo te estoy describiendo ahorita, ese eres tú, santo Dios. ¿Debo morir entonces? No. Y él escribe el Salmo 51 y en el versículo 17 dice, los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oiga, el corazón obstinado Dios lo mira de lejos, no lo atiende. Pero al corazón, imagínense, hermano, pareciera que fuera esto a la lógica humana no tiene sentido. La falta o el pecadote de David, ¿de qué era digno David? De muerte. Pero resulta que Dios dice, no vas a morir. Imagínese el padre de la mujer. Urías ya no estaba, ya él ya no sintió el agravio. El abuelo, Achitofer, después se le revela a David. Por esa causa, este hombre se junta con Absalón
para usurpar el reino. Achitofer era uno de los consejeros principales de David, pero la falta que cometió con su nieta, este hombre no se la perdonó, sino que se puso al lado contrario, y este Achitofer, una vez que su consejo fue dado por tierra, fue y se ahorcó. Fíjense hasta dónde llega, hermanos, el salirse del lugar. Y el que cometió el pecadote aquel siguió reinando. ¿Por qué? Debemos preguntarnos ¿por qué? No. Porque se arrepintió. Reconoció que había pecado. Lea el Salmo 51. El Salmo 51 en sus versículos dice: crea en mí, oh Dios, un corazón recto delante de ti, un corazón limpio, perdón, y un espíritu recto dentro de mí, en mi corazón, en mi ser, en mi interior. Porque aún en pecado me concibió mi madre, soy un hombre pecador. Y Dios le perdonó. Todo lo contrario de Saúl. En su oración David dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque David fue testigo de un hombre que fue abandonado por Dios. Puesto que él tenía que ir a tocar cuando lo llamaban, le llegó el espíritu malo a Saúl: ven, traigan a David. Y David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aquel hombre perverso entraba en paz. Cuando David se encuentra en un estado de humillación, oiga, por eso dice: el corazón contrito. Contrito significa arrepentido, acongojado, afligido, apenado, compungido. Mientras no haya nada de esto en nuestra vida, hermanos, va a ser muy difícil que nos humillemos delante de Dios. Por eso, cuando alguien cometa un pecado delante de Dios, hermanos, no juzguemos. ¿Por qué? Porque yo le garantizo que si esa persona se arrepintió, va a alcanzar la misericordia de Dios. Y la Escritura dice que Dios es único y tiene el poder para dejar caer, pero también para levantar. El corazón contrito y humillado no menosprecias tú, oh Dios. Saúl dijo: no, ¿qué tú traes, Samuel? Yo hice la voluntad de Dios. La orden era: acaba con todo Amalek. Ya estaba profetizado a través de Moisés. Jehová le dice a Josué en el libro de los Números, cuando van y conquistan, dice: dile a Josué que yo voy a raer a Amalek de la faz de la tierra. Y esa tarea tenía que cumplirla Saúl. Josué no logró hacerlo. Saúl tenía que cumplirla. Cuando viene y le dice el profeta Samuel: la orden de Jehová es que hagas morir a todo, mujeres, niños, ganado, todo. ¿Por qué? Porque este pueblo debe ser raído por cuanto se opuso a la voluntad de Dios. Pero aquel hombre ya era el rey y dijo: no, pues esos torotes, mira cómo. Imagínense unos torones macetones gordos. Unas cabras, pero con la ubre así. Le estoy hablando así para cuando usted tenga así los bienes jugosos y diga: ¡ay, santo Dios! No ponga su corazón en ellos. Le dice el profeta: oye, ¿por qué no obedeciste? Porque déjame decirte que la desobediencia es igual de grave que la hechicería. Y la obstinación como el mismo adivino. ¿Te hace escandaloso, Samuel? Yo yo cumplí con el mandato. Yo quiero pensar que Samuel tenía su barba grande. Saúl, entonces, ¿qué es ese balido de ganado que escucho?
para sacrificar a tu Dios. Ándale, si eso es lo que te... Fíjense nomás la obstinación, hermanos. Para sacrificar a tu Dios. Viene la voz de Jehová y ¿sabes qué, Samuel? Dile que no va a ser más rey. Está desechado. Samuel en su dolor, hermanos, puesto que era el rey de su pueblo, dice que lloraba a Saúl y decía, Señor, pero hasta que también le llama la atención a Samuel y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl habiéndolo yo desechado? Toma tu cuerno y ve a la casa de Isaí y úngeme allí al que yo te voy a decir, porque yo me he provisto de un hombre conforme a mi corazón. Muchas de las veces creen que conforme al corazón de Jehová era que pensaba, como Jehová sentía, como... No, Él va a ser obediente en todo lo que yo le diga y me va a servir. Pero resulta que era hombre de carne y hueso y bien ni comete este pecadote. Pero una vez que se encontró en compunción, en dolor, en amargura, en tristeza por haber faltado a la palabra de Dios, solo contra ti he pecado. El Salmo 32, hermanos, dice, escrito también por David, a causa de esa condición o de esa situación, dice, mientras callé, mientras guardé mi pecado, se me envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero dice, confesé mi pecado y dije, esto es lo que he hecho. De ahí me volvió mi verdor. O sea, volví a estar en aquel gozo, en aquella alegría, en aquella comunión con mi Dios. ¿Por qué? Porque cuando el hombre, hermanos, se humilla delante de Dios, alcanza misericordia y es restaurado y es levantado. ¿Por qué? Por el gran amor y la gran misericordia del Dios al cual servimos usted y yo. La obstinación cierra el oído de Dios. El arrepentimiento lo hace estar atento. Isaías capítulo 1 versículo 18 le dice a Israel, venid, vengan, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la lana. Serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero el versículo 19 dice, si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Vas a ser bendecido, vas a ser levantado, vas a estar bien. Aleluya. Pero si te rehusares a obedecer, serás consumido, porque la voz de Jehová así lo ha declarado. Es algo glorioso, hermanos. Humillarnos o humillarse no significa debilidad, como muchos se imaginan. No, es que si me humillo van a decir que soy débil. Esa es la teoría humana, ese es el concepto humano, hermanos. Humillado o humillarse significa reconocer la grandeza de Dios y la pequeñez de nosotros como seres humanos. Oiga bien, humillarnos o estar humillados es reconocer la grandeza de Dios. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. ¿Los repetidos? Omnipotente. Gracias, hermano. Es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. En todos lados está. No hay nada, hermanos, a la redondez de esta tierra que no esté en el conocimiento de nuestro Dios. No hay algo que pueda ser imposible aún para nosotros que Él no pueda hacerlo.
Y no hay algo que pueda estar oculto en esos corazoncitos que Él no lo conozca. Humillarnos delante de Dios es reconocer que Él es grande y que nosotros somos polvo, materia, carne, ante los ojos de nuestro Dios. Y humillarnos es someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Él. Y el panorama cambia, el proceder cambia. ¿Se entiende todo? No, hay cosas que no se entienden. Mas sin embargo, Él lo conoce todo. Yo quiero invitarle que oremos.